Hermanos, vamos a continuar, segunda parte, y le anuncio que hay una tercera. El tema de la familia amerita que hablemos amplia, extensamente, a todos. Se lo dije la semana pasada, a mí mismo me atañe hablar, indagar, estudiar acerca del tema, y ruego a Dios que hable a mi vida, que guíe a mi familia en lo particular. Y hemos titulado precisamente en cuanto al tema de la familia, hermanos, le hemos llamado a este sermón una reforma que no es luterana, a mención de, en unos días más se estará celebrando el día de la Reforma Protestante. Pero bueno, tomando eso como pretexto, quise hablar de esta reforma, hermano, que no es luterana, pero que es bendecidora. Espero que sea y que esté siendo bendecidora para todos nosotros. Leemos pues, hermanos, en el libro de Génesis, en el libro primero de nuestra Biblia, capítulo 35, vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo. Génesis 35, versículo 1 al 10, por favor. Lo tenemos aquí ya en la pantalla y vamos a leerlo para entender. Esto es la continuación del mensaje del domingo pasado. Gracias, Señor. Dice así la palabra del Señor, Génesis 35, 1 al 10. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Muy bien, nuestra introducción la semana pasada nos condujo hasta este punto de nuestro texto que acabamos de leer, por lo que ahora tenemos mejor comprensión, espero yo, de las obras reformadoras que el patriarca Jacob tenía que realizar. Cambios profundos, reformas, y por lo que también dijimos, veremos 3 puntos acerca de cómo nosotros también, porque si no aplicamos las verdades de Dios para otros que nos antecedieron, hermanos, pues de nada sirve. Son
simples historias. No, sino que hay gran instrucción, hermanos, y la Escritura dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para ejemplo de nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces vamos a ver para nosotros 3 puntos acerca de cómo nosotros también podemos iniciar o hacer cambios, reformas en nuestro hogar. Y empezaremos por este primer punto, notando que habiendo aparecido Dios a Jacob, tuvo que llevar a este hombre, padre de familia, a preguntarse qué se debe hacer cuando las cosas no van bien en casa. ¿Qué se debe hacer cuando las cosas no están bien en la familia? Ese va a ser el primer punto y el único que tocaremos hoy. La semana, hermano, que sigue de esta a la otra, hablaremos qué sucedió en la familia de Jacob cuando Jacob hizo estas reformas, y en tercer lugar lo que siguió después de esto. Así que sin más preámbulos empezamos abordando el primer punto, hermanos, que es qué debe hacerse para realizar una reforma en el hogar. Lo primero que debía hacerse, hermanos, era un movimiento decidido. Hay que tomar decisiones de cambios, hay que tomar decisiones y hacer movimientos y cambiar algunas cosas. Dice el versículo 1 que leímos del capítulo 35 de Génesis, le dice: levántate, le dice Dios a Jacob, y sube a Betel y quédate allí, dice, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La orden divina para este padre de familia fue: tienes que apresurarte a salir de donde estás, tienes que salir de Siquem, le dijo Dios a Jacob. Tú puedes estar viendo a Siquem con unas llanuras fértiles, una tierra productiva, una ciudad próspera, con todo a la mano, todo, absolutamente todo. Pero Jacob, tú tienes que regresar a la montaña de Betel y quedarte allí. Es lo que Dios le ordena a este hombre. En otras palabras, Dios le dijo a Jacob: regresa al principio donde todo comenzó. Ya has pasado mucho tiempo cerca de estos impíos, malos siquemitas. Ya viste todo lo que ha sucedido a consecuencia de estas relaciones. Tu intimidad con el mundo, Jacob, no ha generado nada bueno. Ha generado un gran mal desastroso en ti y en tu familia. Dios le está diciendo a Jacob: tienes que pintar una línea entre ustedes y las sociedades que has formado, y tienen que subir a Betel y quedarse allí un buen tiempo, Jacob. Hermanos, hermanas, cada vez y de cuando en cuando encontraremos necesario decirnos a nosotros mismos y a nuestra familia: debemos salir de entre lo mundano, debemos alejarnos de los mundanos, de lo mundano. Tenemos que separarnos de esto que no nos ha hecho nada bien. Estamos formando vínculos que son dañinos para nosotros, y tenemos que romper las ligas engañosas. Porque, hermanos, así como Dios habló a Jacob, así Dios nos habla a nosotros y nos ha hablado. Nosotros nos parecemos mucho a Jacob porque Dios también, a usted y a mí, Dios nos habla. Estamos siendo guiados a adoptar hábitos y costumbres en la administración del hogar que no son lo que Dios aprobaría.
Muchas de las cosas que en el hogar se practican, hermanos, y le vuelvo a repetir, en mi casa misma, hay cosas, hermano, que si yo se las presento a Dios y le digo, Señor, ¿tú aprobarías esto? Dios me diría, claro que no. Ojo, esto mismo le pasó a Jacob. Estamos haciendo, hermano, a veces esto, aquello, ¿para qué? Para conseguir el favor de un familiar, de alguien, o haciendo aquello otro para escapar de la desaprobación de otro familiar, y no estamos caminando rectamente con el Señor. Esa es la realidad. Y por tanto, para regresar a nuestras prácticas establecidas por Dios, tenemos que salir e ir a Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa, hermano, el lugar primero donde Dios nos encontró, donde nos encontramos con Dios por primera vez. Es necesario regresar muchas veces al principio. ¿No están bien las cosas en casa? Pregunto, con nuestra familia. Y por más que oramos y oramos, las cosas no se componen, hermanos. Acudamos al lugar de nuestra primera cita con nuestro amado Señor. Recurramos ahí, reunidos con nuestro Señor de nuevo, sin importar lo que cueste el viaje. Enfrentemos nuevamente a la cruz, postrémonos nuevamente ante el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la cruz del Señor alumbra todo ser dispuesto, todo ser humillado, todo ser confundido, es alumbrado por la cruz de nuestro Señor. Y bueno, no quiero que piensen la cruz como algo, como un objeto inanimado o como un objeto animado. No, la cruz es animada por Cristo, por el Cordero que murió ahí. Cuando hablo pues de la cruz, me estoy refiriendo a Cristo, el crucificado. Y ese tiempo y ese lugar donde recibimos luz a nuestra mente oscurecida, a nuestra mente perturbada, a nuestra mente confundida, que no sabía qué hacer, pues hermanos, hay que regresar ahí. Hay que volver a estar nuevamente a los pies de la cruz. Hay que comenzar de nuevo si es necesario. Hay que trabajar sobre la antigua línea de conducta por la que nos condujimos en aquel tiempo. ¿A qué me refiero? Cuando nos postramos ante la cruz y nos levantamos con claridad de mente, nos levantamos con salud en el alma, con perdón de pecados, con limpieza del alma. Hermanos, todo era claro. Caminábamos como de día, dice la Escritura. Caminábamos siempre como de día. Y entonces, hermanos, si hoy las cosas están confusas en nuestra casa, si las cosas están confusas para nosotros como padres y decimos, ¿qué tengo que hacer? Ya oré, ya hice esto, ya hice aquello. Hermanos, pare todo, regrese al principio, regrese a Betel, encuéntrese nuevamente con Dios. Mire, por amor a nuestra casa, por amor a los nuestros, si nos es necesario, regresemos a nuestra antigua y esmerada observancia de Dios y de sus preceptos, a ese ardiente deseo, a ese ardiente celo que teníamos y que nos era característico cuando nos convertimos al Señor. Tenemos que regresar ahí, hermanos. Renovemos nuestros votos para con Dios. Salgamos de inmediato de toda mundanalidad y lleguemos al Betel de la separación y acerquémonos a Dios de nuevo, hermanos. ¿No han encontrado a veces, pregunto, cuando estando muy metidos en los negocios de este mundo, porque tenemos que negociar en este mundo, pero no han sentido a veces que comienzan a sentirse abatidos? Y a veces queremos gritar diciendo, Señor, ayúdanos, esto no me conviene, tengo que salir de esto, tengo que dejar aquello, debo retirarme a una santa soledad. Y a veces, hermano, el mismo afán del mundo no nos permite.
Pasa un día, terminamos en la noche cansados, fatigados de traficar por este mundo y tenemos que descansar porque al siguiente día otra vez tenemos que enfrentar el mismo problema. Y a veces decimos: Señor, tiempo, necesito más de ti, pero no consigo ese tiempo. Hermanos, hay que hacer cambios en nuestra vida. Hay que hacer cambios como a Jacob se le indicó que tenía que hacer cambios. A veces es necesario tomar tiempo para disfrutar de una apacible comunión con Dios. Y yo les pregunto de verdad, con sinceridad, hermano, ¿no han sentido también con respecto a la familia algunas veces que no estamos sirviendo al Señor rectamente? Ni nos estamos volviendo más santos, sino al contrario. No nos estamos volviendo más devotos, más fervientes, porque el camino del cristiano debe de ser este. Nuestra vida como creyentes, hermano, no es una vida, hermano, en línea recta, no. La vida del creyente tiene que ir hacia arriba. Tenemos siempre que ir mejorando. A mí me duele mucho en el alma. Yo platico muchas veces con mi esposa y le oro a Dios y le digo: Señor, aunque me haga un viejo decrépito, permíteme seguir aprendiendo de ti, permíteme seguir aprendiendo de lo que mis hermanos me dan, me ministran, me enseñan. Porque, hermano, uno de los graves problemas de los cristianos es que cuando nos hacemos viejos, a veces creemos que lo que ya conocemos y sabemos ya es suficiente. Hermano, la vida del cristiano es hacia arriba. La vida del cristiano es un ascenso en el conocimiento. Vea ese texto, hasta que lleguemos, dice, unidad de fe, conocimiento de Dios, a la perfección, a la medida, a la plenitud. Hermanos, y si no cambiamos, si no empezamos por cambiar nuestra mente acerca de esto no tiene significado y vamos a seguir en una línea recta. Bueno fuera a veces que persistiéramos nuestro caminar en una línea recta. El problema es que cuando no ascendemos, a veces descendemos. Eso le pasó a Jacob y a su familia. Jacob tenía muy claros los lineamientos de Dios. Después de ese primer encuentro, Jacob sabía lo que había de hacer. Y ahorita entraremos un poquito más en este tema. Pero, hermano, estamos caminando hacia arriba. Nos volvemos más devotos, mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos. ¿O qué está pasando? Todo está cuesta abajo. A veces sentimos que así es. ¿No sienten a veces la urgente necesidad, hermanos, de dar un golpe de timón y decir: esta dirección por la que voy no me está dejando nada bueno en mi casa, en mi familia, con los míos? Necesito cambiar de dirección. Necesito conducir mi nave a otro destino, porque nuestro hogar a veces, hermano, va de picada. Se lo digo sinceramente otra vez, en el nombre de Dios, tenemos que alterar nuestro presente estado de deterioro, o de lo contrario no podemos esperar recibir bendición de Dios. Yo sé que ustedes, como yo, han llegado a esta condición a la cual me refiero. Quisiera equivocarme con todos ustedes y ser yo quien lleve esta incansable lucha en casa. Pero como sé que debe de haber algunos más en mi condición, le pido al Señor que nos ayude a todos. Cuando veamos claramente que algo debe hacerse y reformarse, cambiarse con firme determinación, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Esa es mi oración. Pido que recibamos gracia para poner fin a la indecisión, porque a veces, hermano, pasan años
y vemos y sabemos qué es lo que Dios quiere, y nosotros somos indecisos y dejamos que pase el tiempo y nos convertimos, hermanos, en tolerantes pecaminosos. Toleramos el pecado, toleramos las cosas que están torcidas, toleramos las cosas que están mal, y hermanos, no nos dedicamos a la reformadora enmienda. Hay que agarrar las cosas a veces, hermano, y luchar y enderezarlas. No es fácil, claro que no, pero hay que hacerse. Y hay que hacerse al riesgo que sea, al costo que sea. Pensemos y oremos, pues, hermanos, como jefes del hogar, como hermanos, como hermanas, como hijos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué decisiones debemos tomar para que nuestro hogar se enderece y nuestro barco no se vaya a pique? Y hermanos, aquí no quiero darle ejemplos específicos de lo que ustedes deben reformar, limpiar y quitar. ¿Por qué? No puedo, porque no vivo con ustedes y desconozco las acciones que ustedes deben realizar. Pero solo les pido que, como Jacob, abandonemos las prácticas añejas, viejas, que se han, hermano, hecho viejas con los años, y que usted y yo sabemos que no son buenas. Las prácticas dañinas, escuche esto, que solo han servido para mal entre los nuestros. Si nos es necesario presentar batalla y luchar con los nuestros en casa, como un día lo hicimos, por aquellos principios que claramente el Señor nos trazó, hermanos, vístase otra vez de guerrero, eche mano de los arreos de armas, es decir, de la vestimenta de guerrero, y entonces, hermanos, a luchar con los nuestros. Ahí debemos empezar la lucha evangelística, la lucha de convencimiento, claro, pidiéndole a Dios su gracia, su amor y su misericordia, hermanos. Pero a veces nos hemos convertido, hermanos, en cristianos cobardes, principalmente en nuestra casa y con los que más amamos. Debemos realizar, pues, movimientos decididos en este primer punto del primer punto. El segundo punto del primer punto, hermanos, es que Jacob y su familia ahora no solamente tienen que hacer movimientos decididos, sino que ellos además tienen que revivir viejos recuerdos. Génesis 35:1, otra vez, la última parte. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, quédate allí, haz allí un altar. ¿A quién? Al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El Señor le está trayendo a Jacob un recuerdo, le está trayendo a su memoria olvidadiza algo que no debió de olvidarse. Jacob necesitaba con urgencia esta experiencia, una experiencia que jamás debió olvidar. Este recuerdo, hermanos, requería ahora no solamente a Jacob, requería a toda su casa, a toda su familia. Haz un altar allí al Dios que se te apareció. Jacob no solo había olvidado el mandamiento de mantenerse al margen de las naciones que habitaban la tierra, sino que además había olvidado que el Señor le había librado de un peligro de muerte. Escuche, esto no era poca cosa. Génesis 28:19 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Versículo 20: e hizo Jacob voto, escuche, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. De este pasaje y primera experiencia de Jacob con Dios, a Génesis 35:1,
que fue el que leímos ahorita al principio, hermanos. ¿Sabe usted cuánto pasó? Habían pasado 26 años aproximadamente, del primer encuentro con Jacob a cuando Dios le dice: hey Jacob, acuérdate de lo que dijiste. 26 años, hermanos. Pregunto, ¿qué o cuánto se necesita para que un hombre o una mujer de Dios, jefe de familia, padre de familia, bendecidos, favorecidos por Dios, reflexionemos y regresemos a Dios continuamente otra vez? ¿Qué o cuánto se necesita para que un hombre reflexione de dónde fue sacado y de qué fue librado, para que en voluntaria gratitud nos volvamos a nuestro benefactor? ¿Qué necesitamos, hermanos? Un revivir de viejos recuerdos es a menudo sumamente útil para nosotros. Especialmente, ¿sabe qué? El avivamiento del recuerdo de nuestra conversión. Otra vez, hay que regresar. Piense, medite, recuerde, porque ese recuerdo es el mejor recuerdo para nosotros. Es bueno recordar aquella santa hora cuando por primera vez erigimos, levantamos y dijimos en nuestra casa: este hogar es de Cristo, este hogar le pertenece al Señor. Hijos, escuchen, somos de Cristo ahora. Y levantamos allí un altar familiar, nos postramos con nuestros seres queridos delante del Señor. Entonces sentimos que el lugar apartado era muy dulce y estábamos sumamente contentos con dejar y alejarnos del mundo y vivir con Cristo y en Cristo y para Cristo y como Cristo. Estábamos felices con ello. No podemos evitar sonrojarnos, hermanos, al recordar aquellos días iniciales, porque nunca en ese tiempo pensamos en quedarnos demasiado cortos de nuestro ideal de agradarle sumamente a Él y solamente a Él. Nunca. En aquel tiempo no nos importaba. A veces nuestros pastores nos enseñaron mal, pero ahí íbamos nosotros con todas las fuerzas del alma a servir al Señor. Después nos dimos cuenta que aquellas cosas no estaban tan bien hechas, ¿verdad? Ni eran tan bien enseñadas. A veces había cosas que no eran bíblicas y ahí nos traían. Pero nuestro deseo de agradar al Señor era ese: agradarle con todo nuestro ser. Y hoy, ¿por qué nos cuesta tanto volver a testificar y recordarle a nuestros hijos y familia que si no hubiera sido por aquel encuentro salvador, tal vez no tendrían padre ni madre? Y lo digo principalmente por mí, hermanos. Si Cristo no me hubiera rescatado, yo casi estoy seguro que no viviría. Mi vida era tan en declive, tan perversa, tan mala, que al igual que muchos de mis compañeros en el mundo, yo también estaría muerto. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto volver a decirle a mi casa y a toda mi casa? Me refiero no solamente a mis hijas, a los míos, a mis hermanos, a mi padre. Hermano, yo les he testificado, cuando yo me convertí, lo primero que hice, sabiendo en qué situación se encontraba mi padre, de ser un alcohólico, adúltero, hermano, Dios me movió. Era un joven y lo primero que hice fue ir a la casa de mi padre y decirle: Padre, mira, he encontrado a Jesús y tú me conoces porque yo estuve en la cantina tuya, a espaldas tuyas. Cuando tú no estabas, tú lo sabes, ya te pusieron la queja. Ahí también iba a tomar, ¿verdad? Gratis, pues era cantina de mi papá.
Entonces tú sabes quién era yo, tú sabes que me drogaba, tú sabes que era pandillero, pero Cristo me encontró, Padre, me transformó mi vida y hoy vengo a decirte que Dios quiere hacer lo tuyo. Y yo se los he platicado. Mi papá, hermanos, con un orgullo y una dureza de corazón, como la de muchos de nosotros, me dijo: sí, hijo, qué bueno, negro, me dice, que así me dicen, yo no sé por qué estoy güero. Me dijo: no, sí, negro, sí, hijito, está bueno, qué bueno que tú hallaste al Señor. Dijo: yo voy a seguir siendo Roberto Rivero Lamelas hasta que me muera, me dijo. Hermanos, no aguanté, no soporté. Empecé a llorar. Después me decía: no llore, no sea rajado, me decía, no llore. Está bien, qué bueno, ya quería acomodar las cosas. Pero hermano, ¿dónde quedó esta valentía? ¿Dónde quedó, hermano, ese fervoroso amor por los nuestros? ¿Por qué ahora callamos? ¿Por qué ahora cerramos cobardemente nuestros labios? ¿Por qué no podemos testificarle a nuestros hijos diciéndoles: si Dios no me hubiera salvado, hijito, a lo mejor tú no tendrías padre, tú no tendrías hermano, o yo ya no sería hijo? ¿Por qué no podemos decir a nuestros hijos que solo por Él y por ese día bienaventurado en que ellos también son ahora preservados de la violenta mano de Esaú, del diablo? Porque Esaú, hermano, en la historia de Jacob representa al diablo, representa al que quería matarlos. Pero Dios libró a la familia, no solamente a Jacob, sino a los hijos de Jacob, a las esposas de Jacob. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no testificarlo? ¿Por qué no decir, hermano, en nuestra casa que gracias a su misericordia y a la mano de Dios en nuestro hogar es que nuestros hijos son preservados también? Pero si nuestra memoria es demasiado corta y los años nos han vuelto ingratos, y nuestros labios ahora se acobardan para abrirse con dulces recuerdos con los que son parte de nuestra carne y de nuestra sangre, permítanme decirles que la memoria de nuestro Señor amado no olvida esos momentos de dulce encuentro amoroso y de sacrificio inquebrantable en nosotros. Jeremías capítulo 2, versículo 2, la segunda parte. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, me he acordado de ti. Escucha esto, hermano. Mire lo que dice Dios de nosotros. Yo sí me acuerdo de ti, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, hasta en el desierto, lo que decíamos ahorita, a donde quiera que nos mandaban por causa de Cristo, ahí íbamos, en una tierra estéril, en una tierra no sembrada, pero ahí íbamos. Versículo 3, santo era Jehová, o era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Versículo 4, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. 5, así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, que se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Hermanos, que el recuerdo de Betel venga sobre nosotros hoy para hacernos recordar la misericordia del Señor en nuestra vida, pero también para lamentar nuestro propio deterioro espiritual, si es que lo hay. Busquemos en el gran repertorio, en esa gran herencia que tenemos musical, que tenemos como creyentes, hermanos.
Tratemos de cantar cánticos que nos recuerden esos días de exultante gozo por causa de nuestra salvación y por causa de nuestro Salvador. ¿Estamos cantando eso, hermano? ¿O qué cantamos ahora? Que el Dios de Betel y el Dios del Calvario, que es el mismo, nos regrese a nuestras primeras horas de comunión. Si regresamos ahí, encontraremos nuestro gozo allí donde lo perdimos. ¿Sabe por qué? Porque sigue estando allí donde lo dejamos. Si hemos descuidado la oración en nuestro aposento, si hemos cesado de escudriñar la palabra de Dios, si nos hemos apartado de un cercano caminar con Cristo, y si nosotros y nuestra familia hemos caído en una condición, decía la hermana Judith, de apatía, yo voy a añadir otra cosa peor, de rastrera apatía. Si hemos caído en esta condición rastrera de apáticos, de manera que los extraños que miran difícilmente saben si nuestra casa es una casa piadosa. Si es así, entonces regresemos a Betel, regresemos lamentando, regresemos suspirando y rogando porque los antiguos sentimientos revivan en nosotros. Que Dios nos conceda que podamos, hermanos, y que adicionalmente seamos conducidos a clamar: ¿cómo pude apartarme tanto del Dios viviente que me hizo tanto bien? ¿Cómo pude haber hecho el papel de residente ciudadano en este mundo? ¿Y cómo pude haber deambulado tanto entre las aflicciones de este mundo cuando pude haber descansado en paz con mi familia? Si no hubiera olvidado por tanto tiempo ese trato que viví cerca de Dios hace muchos años. Que Dios nos conceda, hermanos, realizar como Jacob. Número 1, movimientos decididos y transformadores en nuestra casa. Y en segundo lugar, que podamos revivir recuerdos viejos, recuerdos que revitalicen a todos los que forman parte de nuestra casa y familia. Dios, hermano, le ha estado mostrando algún llamado a un curso parecido de acción como este que le estoy mencionando. Si es así, hermano, asegúrese de seguirlo. A por ellos, como dicen algunos, los españoles, a por ello. Tenemos que darle, hermanos, a esto, porque sí, yo sé que Dios trata con todos, hermano, por igual. Dios es el mismo en todos. Así que, hermano, a darle a esto. Número 3, punto número 3 del punto número 1. Además de todo esto, Jacob tiene que cumplir un voto. Génesis 28, 20 y 21. Dice ahí claramente: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ya hablamos de cuál era la antigüedad de este voto, que databa de unos 26 años más o menos. Sin embargo, no lo había cumplido. Jacob era mucho más joven cuando se arrodilló y dijo: si fuere Dios conmigo, Jehová será mi Dios. Hermano, ¿cuántos años más jóvenes somos nosotros, hermano? Éramos más jóvenes nosotros cuando nos convertimos, hermano. A ver, rápido, ¿sí sabe cuántos años tiene? Que el Señor, hermano, lo rescató. ¿Cuántos? A ver, hermano. 10, 40, hermana. 40, 20, ok. Hermanos, lo que Jacob, hermano, había olvidado era algo muy serio. Ya dijimos acerca del tiempo. Miren, la palabra voto aquí
Es voto, no botox, es voto. La palabra voto tiene un significado o significados diversos. Y para no abundar y perder mucho tiempo en esto, hermano, en el tema que estamos viendo, aquí el voto se ve manifestado en forma de una promesa, para que lo entendamos. Pero era una promesa incumplida, por cierto. Jacob había prometido a Dios algo y no lo había cumplido. Ahora, yo soy de los que creo que los votos o las promesas a Dios deberían ser presentados muy raramente ante Dios, porque todo lo que podamos hacer o prometer a Dios, hermanos, estamos obligados a hacerlo tal como lo dijimos. Y regularmente, por eso a mí no me gusta mucho decirle a usted, a la iglesia, que prometa a Dios. Esos de que dicen, a ver, vamos a levantar promesas. Pues nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que pasa con las promesas quedan en el olvido. Usted no tendría una idea de cuántas personas, cuando nosotros fuimos misioneros en la Sierra Tarahumara y que fue gente a visitarnos, grupos, nos prometieron, hermanos, olvídese de todo lo que nos prometieron. ¿Lo cumplieron? La gran mayoría no, algunos sí. Pero, hermanos, regularmente los votos o promesas son con frecuencia una superfluidad, es decir, algo que nosotros decimos y lo echamos al bote de la basura. Esas promesas son tomadas con una ligereza tan simple que por eso yo no recomiendo que se hagan votos o promesas delante de Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 23:21, hablando de esto, dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, ¿qué dice? No tardes en pagarlo, porque ciertamente, dice, lo demandará Jehová tu Dios de ti. Y obviamente, si no lo cumples, sería pecado en ti. Así que deducimos que si se hace voto o promesa, hermanos, no debe esperar más allá de su tiempo, porque luego la promesa terminará quejándose de nosotros delante de Dios. Mire, las promesas y los votos olvidados se pudren, engendran, hermano, una solemne molestia en nuestro corazón. Al principio, hermano, empezarán a roer, a mordisquear nuestra conciencia. Y si la conciencia por fin se hace loca, tanto, ¿verdad?, que se endurece, otros de nuestros poderes o de nuestras facultades también van a sufrir el mismo proceso petrificante. Hermanos, terminamos diciendo una promesa a Dios: Señor, sí, sácame de este problema. Así como Jacob estaba en un problemón, su hermano podía matarlo, quería matarlo, porque así lo dice la Biblia. Señor, ayúdame. Es más, si me llevas para allá y me libras de la muerte, me das pan en todo este tiempo de mi travesía, que voy a casa de mi padre, y me regresas con bien, tú vas a ser mi Dios, yo te adoraré, te serviré solamente a ti. ¿Y qué pasó, hermano? Jacob no solamente olvidó su promesa, a lo mejor al principio la promesa en el corazón, en la mente le decía, acuérdate. Y Jacob, sí, tengo que ir al rato. Se le fueron 26 años, pero pagó consecuencias muy caras, él y su familia. Y usted dice, hermano, pero a la Biblia dice que los hijos no van a pagar por los padres, ni los padres por los hijos. Sí, en cuanto a pecado se refiere, hermano, pero cuando nosotros somos mal ejemplo de nuestros hijos, decíamos ahorita, si mi hijo no ve que yo soy devoto y leo la escritura como antes, si mi hijo no me ve doblar la rodilla, si mi hijo no me ve expresar la palabra de Dios, pues mis hijos, hermano, van a ver que mi corazón se ha endurecido para con Dios, que he olvidado lo que un día fui. Y entonces ellos tomarán mi ejemplo para hacer exactamente lo mismo. Las demás facultades, hermanos, se endurecen también. Es más, un voto olvidado, como dice Deuteronomio, hermano, traerá castigo sobre nosotros. Y tal vez la vara caiga sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, en este sentido que le digo. Hay un libro
que yo leí, hermano, cuando me preparé para ir a la sierra. Tomé un curso como paramédico y me regalaron un libro que me sirvió mucho los primeros años. Se llama Donde no hay doctor. Y es un libro con ilustraciones, muy sencillo y muy fácil de usar. Al final trae un índice de medicamentos con un tópico de enfermedades, en qué se deben y se pueden usar. Y ese libro con las ilustraciones habla también de levantar o de hacer, ¿cómo le llaman, María? Esas personas que ayudan, que se escogen entre las comunidades para que sean promotores de salud. Dice, si tú estás en una comunidad rural, dice, busca personas con cualidades respetables, dice, para que enseñen a otros hábitos de salud. Es decir, que se laven las manos, pero que sea gente respetable. Y luego ponen un ejemplo, dice, y ponen a un promotor de salud con varias personas así en una tabla sentado, y el promotor de salud está enseñándoles de hábitos buenos, pero tiene una mano acá atrás con una botella de vino. Entonces, ¿ustedes creen que un buen promotor de salud debe ser un borracho? Pues no, por más que les hable y les diga y todo lo que salga de su boca sea verdad, el ejemplo va a echar a perder todo. Hermano, es lo mismo y usted lo sabe. Le estoy mostrando de la forma más sencilla, más infantil, lo que pasa a veces en nuestros hogares. Nuestros hijos nos han dejado de ver, hermano, el quehacer, la devoción cristiana, la vida piadosa. Y nuestros hijos, hermano, están siguiendo nuestro camino. Nuestros parientes, hermano, en nuestras reuniones sabrán si nosotros somos lo que decimos ser al comportarnos como nos comportamos. Entonces, hermanos, dice Éxodo 4:24. Si usted no cree esto, mire, Éxodo 4:24 dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Jehová, hermano, salió al encuentro de Moisés. Moisés había vivido, hermano, 40 años en el desierto. Se había casado allá, había tenido hijos. Y Dios le habla a Moisés y le dice: regresa a Egipto, porque tú vas a liberar a mi pueblo. Lo vas a sacar de la esclavitud de Egipto y lo vas a conducir a la tierra que yo les prometí. Y Moisés obedece, y camino del desierto, hermanos, a Egipto, dice que pasó esto. Aconteció, dice, que en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y usted dice: caramba, pues ¿qué hizo Moisés? Versículo 25. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal, es decir, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo y lo aventó, ¿verdad?, a sus pies, diciendo: a la verdad, Moisés, tú eres un esposo de sangre. Versículo 26. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y si nosotros leemos todo el contexto, hermano, entendemos qué fue lo que pasó. El sentido de este pasaje es que Moisés y toda su familia, desde los días de Abraham, habían entrado en un pacto con Dios. Habían dicho como Jacob: Jehová será mi Dios. Pero, hermano, esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Este pacto era un pacto que tenía que ser ratificado y aprobado por medio de la circuncisión de todo varón a los 8 días de nacido. Génesis 17:10 al 12 dice: este es mi pacto, dijo Dios a Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros, ¿y quién más? Y tu descendencia, dice, después de ti. ¿Cuál era el pacto? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Qué le pasó a Moisés, hermanos? Lo mismo que a Jacob, lo mismo que a nosotros. Olvidadizo el muchacho, pero mire, casi pierde la vida su hijo. Casi pierde la vida de su hijo, a no ser
por la intervención de su madre, Séfora. Y qué pena, hermano, porque Séfora no era israelita, si podemos decirlo así, pero ella, hermano, sabía, y sabía de lo delicado, o se dio cuenta de lo delicado que era haber entrado en pacto con Dios, de lo delicado que era decir: sí, Señor, tú eres mi Dios, sálvame, sácame del problema, líbrame de la enfermedad, ayúdame y yo te voy a servir. Qué fácil, hermano, es decir esto. No tenemos idea del compromiso. Por eso la Escritura dice, hermano, que el reino de los cielos se vuelve fuerte y solo los valientes, solo los violentos, dice otra versión, se apoderan del reino de Dios. Solo los valientes. Y en cuanto a Jacob, la conexión entre el hecho de no haber regresado a Betel a dar cumplimiento a su promesa, y el mal que ocurrió a su hija Dina, y el pecado de sus hijos Leví y Simeón, pudieran no ser estimados como resultados de un incumplimiento olvidadizo. Pero claro que había una conexión con todo esto, hermanos. El pecado de omisión, escuche por favor, el pecado de omisión del padre condujo a los pecados de comisión de los hijos. ¿Me entendió? Lo que el padre no hizo y debía hacer, condujo a los hijos a hacer, hermano, desvaríos y cosas que no debían hacer. A veces decimos: no, pues es que solamente olvidé. 26 años Jacob olvidó lo que debía de hacer. Pues ¿cómo quería, hermano? Los hijos sabían de esto. El Señor disciplinó a Jacob con el pecado de sus hijos por el incumplimiento de la promesa. Noten que el Señor no le recuerda a Jacob su mal proceder, ni lo reprende por eso, sino que lo pone en una posición en la que él mismo se acordara de ella. Dios, hermanos, es tan benévolo. Él es tan benévolo, tan tierno, que prefiere que su siervo recuerde el voto a tener que decírselo claramente con muchas palabras. Entonces Jacob está obligado a ir y cumplir con su solemne compromiso. Ahora, querido hermano, pudiera ser que parte de la tarea que usted y yo tengamos que hacer para enderezar nuestra casa, nuestra familia, sea recordar algo que dijimos que haríamos hace años, pero que no hemos hecho. Hemos tenido las capacidades durante mucho tiempo para hacer aquello que dijimos que haríamos, pero no hemos tenido la disposición. Así que, hermanos, es tiempo de actuar. Es tiempo de limpiar nuestras conciencias al respecto de aquellas cosas que hemos dicho que haríamos por nosotros y por nuestra casa y que no hemos hecho. Solo Dios sabe de eso, hermano. No dejemos, solamente le digo para terminar este punto, no dejemos que esa cosa secreta se encarne en nuestros corazones y contristemos al Espíritu Santo. Tal vez el mensaje es lo suficientemente claro y sea mejor, hermano, igual que en el otro punto, que yo ya no diga nada más, pero dejen que sus propios corazones recuerden, hermano, sus promesas olvidadas. Medite en casa, hermano, en esto. Punto número 4 del número 1. A continuación, vio Jacob que él Jacob vio, hermanos, si había de cumplir su voto, era necesario reformar a toda su casa, pues no podía servir al Señor y adorar a dioses ajenos. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob entendió, hermanos, que si había de regresar a su antigua posición con Dios, tenía que romper sus ídolos. ¿Pero qué ídolos?, preguntará usted. En primer lugar, Jacob tiene que dejarse hacer. Escuche,
Jacob tenía que dejarse de hacer de la vista gorda con la mujer que amaba más que a todas. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de su mujer, de la que más amaba, de Raquel? Y se acuerda que le dijimos que íbamos a volver a tocar el punto de los ídolos, lo dejamos ahí, lo tocamos de pasadita. Pero se acuerda, yo le dije que íbamos a volver a hablar de esto. ¿Por qué? Déjeme le digo por qué. Recuerda pues, hermano, usted esto, esos ídolos atesorados por Raquel, y que ahí en un pasaje de Génesis claramente dice que cuando Labán, su suegro, lo alcanza y le reclama el robo de sus ídolos, Jacob en ese momento no sabía nada, no sabía que su bella esposa Raquel se había robado los ídolos de su padre y de su suegro. Ahí dice claramente la Escritura. Pero hermanos, han pasado 26 años. Han pasado 26 años. Y Jacob, tú no eres un hombre ingenuo. Dios te habla a ti, Jacob. Dios a ti te revela, Jacob. Dios a ti te muestra el camino por donde debes de ir. En pocas u otras palabras, Jacob, hermanos, ha tolerado o transgredido por 26 años el pecado de su tan amada Raquel. También, aparte de los ídolos de Raquel, se intuye que los siervos de Jacob, porque fíjese, Jacob, hermano, venía, hermano, a Siquem, no solo, acuérdese que hicieron muchos grupos, era una multitud de gente, hermano. Imagínense, eran 4 esposas o 4 mujeres, con hijos, todas ellas, y luego venían, hermano, ¿qué más? Criados, gente que se encargaba del ganado, tenían siervos y siervas. Pues hermano, dicen los estudiosos, o se intuye, hermano, que Jacob no está reclamándole a la familia solamente los ídolos a Raquel, sino que también, fíjese lo que le voy a decir, los siervos de Jacob, los criados y sus familias eran sirios, eran de aquella nación, es decir, de la tierra de sus esposas, y por lo tanto, pues esa gente que no conocía a Dios eran adictos a la idolatría y a la superstición. Pero además de los ídolos terafines que Raquel había robado de su padre y de los ídolos que pudieran haber acarreado los siervos, los criados sirios de Jacob, ¿qué más cree usted que acarreaban estos? ¿Se acuerda cuando los 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, mataron a todos los siquemitas? No solamente los mataron, ¿qué más hicieron? Los robaron, y era un pueblo pagano. Entonces agarraron que los aretitos, que las cadenitas, que las pulseritas, y agarraron, hermano, que esas cosas tenían un fundamento. El otro día en una célula hablábamos de esto un poquito, esto ahora, bueno, se ha normalizado, pero hermano, eso era parte, porque aquí, hermano, menciona que se quitaron los zarcillos, los aretes y cosas como estas, ¿verdad? Bueno, esto fue, hermano, lo que sucedió, y todo lo que venían acarreando, los despojos de la ciudad de Siquem. Hermano, me dirá usted, aquí sí, hermano, usted me puede decir, hermano, de eso sí estoy yo seguro, hermano, en mi casa no se practica la idolatría. Solo quiero que recordemos, hermano, escuche, solo quiero que recordemos que un ídolo es todo aquello que ocupa el tiempo, los cuidados y la vida que debe pertenecer solamente a Dios. Tiempo, cuidados, vida, entrega que le debe pertenecer a Dios y que se lo estamos dando a otra cosa. Eso es un ídolo. Yo, hermano, me escandalizaría llegar a su casa y ver una virgen, ¿verdad? O un santo niño de no sé qué. Pues ahí eso sería el colmo, ¿verdad? Pero hermano,
tenemos que pensar qué está ocupando nuestro tiempo en nuestra casa y en nuestra vida, y que está ocupando el lugar de ídolos. ¿Usted cree que yo no tengo que pensar en esto, hermano? Mucho. Por si usted cree, usted dice, el hermano es muy garrotero solamente, ¿va? No, hermano, yo también me garroteo, de verdad se lo digo. He estado tomando acciones para mi vida, cosas que no me benefician, como decíamos ahorita, cosas que no me hacen más santo, cosas que no me edifican, cosas que no, hermano, que no pertenecen a la piedad, como dice la Escritura. Las estoy cortando, las estoy desechando. ¿Y usted cree que es muy fácil? No, porque forman parte, hermano, de años de vida que hemos tolerado. Tengo que tomar decisiones, tengo que tomar, hermano, valentía, y tengo que cortar con esto. Pero ahí la llevamos, hermano. Los actos o acciones a veces de los más jóvenes en nuestra casa fácilmente contristan a Dios, pero también los hechos de los mayores como nosotros, que no son consistentes con aquellas, hermano, con aquella profesión de fe que hicimos en Cristo, el mal carácter al que se han entregado tanto hijos como nosotros como padres, las divisiones de corazón que han surgido en la familia, junto con todo lo que es pecaminoso, indebido, deben irse, hermanos, de nuestra casa, si es que queremos, hermanos, ser rectos otra vez y llevar a nuestra familia, hermano, en ascensión al Señor. Tiene que haber un rompimiento general y un entierro de nuestros ídolos. Y no podemos, hermano, adorar a Dios de otra forma en Betel. Génesis 35:4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hermano, olvídese, no voy a garrotearlo por los aretes, no vaya a pensar que, hermano, ya eso, olvídese, queda en segundo, tercer, cuarto término. Hay cosas terriblemente peores como las que acabo de mencionar, hermano, que sí nos están haciendo daño. Discúlpeme otra vez. Estas cosas nos están apartando del Señor. Nuestros ojos, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra atención está fija en esto. Esto es un ídolo terrible, hermano, por el cual tenemos que luchar. Créamelo o no, se lo dejo a su corazón. Así que busquemos bien bajo las albardas. ¿Se acuerda que Raquel agarró los ídolos y agarró una albarda de camello, una silla de camello, y la ocultó? Hermanos, busquemos ahí abajo de nuestras albardas, donde nos hemos sentado por largo tiempo para ocultar esos malos hábitos. Busquemos entre los amigos, siervos que son como de la familia y que nos han transmitido esas ciertas malas costumbres, esas ciertas malas palabras. Busquemos a ver si no hemos robado de otros esas malas conductas que no nos han servido de nada, todo lo cual ahora es parte de nuestra vida familiar. Tomemos valor, hermanos, que los enseres cotidianos del mal y que nos alejan del Dios que nos rescató sean enterrados sin consideración. Esto no paró aquí, ya voy a terminar. Último punto. Dice la Escritura, Génesis 35:2, la segunda parte. Otra vez dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y también dice: limpiaos y mudad vuestros vestidos. La orden era que tenían que darse un lavamiento general, lo cual indicaba la purificación del carácter para ir a Dios con arrepentimiento y en busca del perdón. Mire, la purificación personal o externa, hermanos, en la Escritura es un símbolo de la santificación del alma. Y estos símbolos han estado en uso entre todos los verdaderos adoradores de Dios desde el principio del mundo. En muchos casos la ley de Moisés ordenó solemnemente ritos
y ceremonias que habían estado en uso desde las épocas más primitivas. Yo no sé si usted recordará la fuente de bronce. En el tabernáculo de reunión había una fuente de bronce. ¿Qué era? Pues era, hermano, un bowl, ¿no? ¿Cómo le llaman a esos a los chinos? Un tazón gigante, ¿verdad? Que contenía muchos litros de agua. ¿Para qué eran? Bueno, ese recipiente gigante era para que los sacerdotes se lavaran las manos. Ese mueble estaba entre el altar del holocausto y la puerta del tabernáculo, y ahí se lavaban las manos y los pies los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo o para acercarse a Dios al altar. Éxodo 30:18, rápido porque ya el tiempo se nos fue. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Verso 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Para qué? ¡Qué curioso! Entonces, hermano, ¿el agua tendrá alguna propiedad buena? No, hermano, era un símbolo de santidad, de entrega completa y de limpieza, de arrepentimiento. Dice, para que no mueran, dice. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Versículo 21, otra vez, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Otro dato, cuando se construyó el primer templo de Salomón, dice la Biblia que Dios le mandó a hacer a Salomón, le pidió a Salomón que hiciera un mar de bronce. Era lo mismo, pero con capacidades enormes. Dicen que aproximadamente el mar de bronce del templo de Salomón, aproximadamente cabían 45,000 litros de agua, hermano. ¿Se imagina de qué tamaño era? Era una pilota, hermano. 45,000 litros de agua estaban ahí. Y no solamente eso, hermano. Además se hicieron 10 fuentes de agua para los sacerdotes, o para que los sacerdotes hicieran sus abluciones antes y después de los sacrificios. Segundo libro de Crónicas 4:2 dice, también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y el verso, segundo de Crónicas 4:6 dice, hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hermanos, así que Jacob y toda su familia, para Jacob y su familia, todo esto era simbólico de una entera renovación de vida. Aunque me temo que no todos ellos habían sido renovados, ¿verdad? Pero de todos modos, esto era lo que simbolizaba cuando Dios le dijo, límpiense y muden sus vestidos, cámbiense, vístanse diferente, lávense. Ahora, hermanos, yo sé que esto es más fácil decírselo a nuestra familia que lograr que lo hagan, ¿verdad? Podemos cansarnos de decirle a los nuestros, límpiense, arrepiéntanse, busquen la sangre del cordero para que sean lavados, hermano, pero no nos sorprendamos también que nosotros mismos a veces también para nosotros es más difícil hacer que decir. Siempre es así. Con todo, si nuestro caminar ha de ser cercano a Dios, si hemos de tener comunión con el Dios de Betel, tenemos que ser limpios. El Señor no puede tener comunión con nosotros mientras toleremos el pecado, hermano. No podemos estar tolerando el pecado. Pablo, hermano, cuando habla a los Corintios en su segunda carta, no solamente se refiere a no unirse en matrimonio, en yugo desigual, sino se refiere a la separación de todo lo oscuro, de todo lo inmundo, de todo lo profano. Segunda a los Corintios 6:14 en adelante, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, en pocas palabras, todo pecado tiene que ser borrado, todo pecado tiene que ser evitado, todo pecado tiene que ser quitado. El mejor creyente vivo tiene que lavar sus pies si es que va a acercarse a Dios como lo ha hecho anteriormente. Jacob tenía que emprender todo esto, y para él, que se había vuelto tan poco exigente con su familia, hermano, imagínense, no era una pequeña tarea armarse de ánimo, de valor y decirle a Raquel y a todos los suyos: se me quitan todos los dioses ajenos que hay entre ustedes, se me lavan y se me cambian. ¿Por qué? Por lo último, hermano, porque el punto último 6, hermano, era que debían de celebrar un culto especial juntos a Dios. Génesis 35:3: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Hermanos, el Señor está con usted, ha estado con nosotros en este tiempo. Hermanos, levantémonos con los nuestros y alabemos al Señor, ofrezcamos a Él, hermano, alabanza y adoración. Una de las cosas que estoy tratando de hacer, hermano, y estoy luchando por hacer, porque hay días, hermano, lo que decía ahorita, de repente vámonos y tengo que llevar a mi esposa a que cuide a su papá, que haga comida, hermano, pero estoy antes de salir, estoy tratando, hermano, de leer un pasaje bíblico con mi esposa, de orar juntos, de alabar al Señor, y en la noche, hermano, estoy tratando de volverlo a hacer. ¿Por qué, hermano? Es que usted es muy formalista. Ahorita hablaré, ya voy a terminar en la conclusión, hermano, acerca del formalismo. Cuando andamos mal y sentimos que debe haber un cambio decidido, tenemos que apartar tiempos especiales para la devoción. Tenemos que decirle a nuestra alma: alma, te has estado alimentando muy poco últimamente. Esta flacura tuya proviene de descuidar el banquete espiritual. Ven, alma mía, tienes que humillarte, tienes que postrarte delante de Dios y tienes que acercarte al Señor con humilde reverencia y pedir ser refrescada con su bendita presencia. Tenemos que apartar más tiempo para alimentarnos de Cristo, hermanos, y de su palabra, y no estar nunca tranquilos hasta que volvamos otra vez a estar llenos de su gracia y de su Santo Espíritu. Cuando vemos que las cosas andan mal en la familia, es bueno que a menudo, hermano, simplemente podamos reunirnos los de casa y decirles: tenemos que acercarnos a Dios con singular esfuerzo, con valor, con intrepidez, pues nos hemos descarriado. Ni modo, hermano, ni modo. Hay que decírselos. Hemos renunciado a la oración familiar, pero ahora tenemos que hacerla especial y acercarnos a Dios con doble celo. No descuidemos, hermanos, la oración familiar por nada, hermanos. Si lo hacemos, estoy seguro que obrará un mal en nuestros hogares si olvidamos la oración. La práctica de la oración familiar es el castillo del protestantismo. Hermanos, cuando la reforma luterana, hermano, aconteció, ¿sabe qué aconteció? Lo primero, el primer signo de la reforma, hermano, de Lutero, ¿sabe cuál fue? Que la gente, hermano, común, que la gente del vulgo, pero principalmente la iglesia, entendió que no era, hermano, a través de los sacerdotes que se podían acercar a Dios en oración, porque eso es lo que enseña o lo que enseñaba, todavía se enseña esto.
La Iglesia Católica enseña eso, el papismo enseña eso. Y Lutero vino y pegó sus tesis en la puerta de la catedral y la gente pudo leer y dijo: entonces, amados hijos, amada esposa, amados hermanos, podemos reunirnos en casa, doblar nuestras rodillas y podemos dirigirnos a Dios sabiendo que Él nos oye. Uy, hermano, pero esto ha quedado en el olvido. ¿Qué queremos? ¿Caer otra vez en el engaño? Concluyo. Con muchas preguntas. ¿Qué, hermanos? Son preguntas muy simples, pero yo espero que nos sirvan para ilustrarnos bien este aspecto. Ya un día hablé, hermano, acerca de la oración congregacional, pero ahora, hermano, este punto habla de la oración familiar. Y esta es la conclusión. ¿Qué si fuera el caso que nuestros hijos se enfermaran por culpa del descuido de la oración familiar? ¿Qué? No es así. Pero yo le pregunto, ¿qué si fuera el caso de que cada vez que descuidamos la oración familiar, nuestros hijos cayeran enfermos? ¿Tendríamos oración familiar? Claro que sí. Otra pregunta, ¿qué si uno de nuestros seres amados cayera con fiebre cada mañana que nosotros descuidamos la oración? ¿Qué entonces? Hermanos, ¿qué si hubiera una ley de que vamos a ser multados con 500 pesos si no nos reunimos para orar en casa? ¿Oraría? A menos que tenga la chequera de este Elon Musk, ¿verdad? Ahí sí. Y si nos dieran esos 500 pesos, hermano, a todos los que tuviéramos oración familiar, yo le puedo asegurar que nos las arreglaríamos por algún medio para tenerla. Le voy a poner un ejemplo más puntual. Imagine usted que este gobierno de la Cuarta Transformación inicia un programa, hermano, que se llame así como el de Primero los Pobres. ¿Ha oído? Primero los pobres. Pero que se llame Primero los que oran en casa. Y que entonces, para ser beneficiarios de este programa, se nos van a dar 200 pesos diarios, pero habría que demostrar que hacemos oración familiar cada día. ¿Cuántos se apuntan? Aquí traigo ya, hermano, para no se crean. ¿Cuántos se apuntan? 200 pesos diarios por orar en familia. Primero los que oran en casa. Por supuesto que oraríamos. Y así pudiera seguir con las preguntas de lo que seguramente, hermano, haríamos de la oración si existieran tales beneficios. Pero hay otros, hermanos. Terminaré con una sola pregunta más. Entonces, ¿no será una excusa ociosa cuando nosotros que profesamos ser hijos y siervos de Dios, decimos que no tenemos ningún tiempo ni oportunidad para la oración en familia? ¿Deberían las excusas ociosas robarle a Dios su adoración y a nuestras familias esta gran bendición? Comencemos a orar en familia, hermanos. Especialmente si las cosas van mal, enderecémoslas, reformemos nuestra casa acercándonos a Dios más decididamente. Tal vez alguien esté pensando dentro de sí: esto es mero formalismo, ¿verdad? Y mire, hermanos, no queremos ser formalistas, pero yo le voy a decir algo que en lo personal no me daría. Si esto es formalismo, no me daría temor ser formalista, porque debe de darme más miedo descuidar cualquier cosa que tienda al bien de mi hogar, a la santificación de los míos y de mi propio crecimiento espiritual, que por eso precisamente les pido que actuemos de inmediato para ponernos al corriente con Dios y estar en paz. Acerquémonos al Señor de nuevo, más completamente de lo que hemos hecho antes, pues es la única manera por la cual la rebelión
de los hombres, de los nuestros y de las familias tienen la probabilidad de ser corregidos. Que Dios nos conceda una bendición con estas palabras, hermanos, por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, por favor. Si alguien más quiere venir al altar, puede hacerlo, hermano. Hable con el Señor. Hablemos con Dios. Padre, aquí estamos esta tarde ya, pero también estamos aquí este día, tarde ya, después de muchos años, tal vez para algunos. Yo no conozco los corazones, solo tú, Señor, pero no es extraño que el hombre olvide a su benefactor. Me confieso culpable, Señor, de olvidar todos tus beneficios. David lo reconocía en el Salmo 103. Por eso obligaba a su alma a alabarte, a reconocer todos tus beneficios, porque tú eres el que colmas de bien, Señor, nuestra vida, el que coronas de favores y misericordias, el que sacias de bien, Señor, nuestra alma. Dios, ha pasado mucho tiempo, tal vez hemos ido poniendo nuestras tiendas y echado raíces en este mundo, en un mundo que no nos ha pagado bien, no nos ha pagado como tú. Tú nos libraste, Señor, de la muerte. Nos libraste, Señor, del pecado. Nos diste una vida maravillosa, una vida santa y pura. Y con el pasar del tiempo, Señor, nuestros pies se han llenado de polvo, del polvo vil, del barro sucio y asqueroso de este mundo. Y hoy nos presentas este panorama, Señor, y nos dice: límpiense, desechen todo ídolo, todo aquello que está ocupando mi tiempo, mi lugar y la vida que es mía. Padre, aquí estamos. Señor, si hay alguno que quede exento entre nosotros de estas cosas, de alguno de los puntos, Señor, que aquí mencionamos, gracias por él. Yo me confieso culpable, Señor, de muchas de estas cosas. Y aquí estoy ahora, Señor, pidiendo, Señor, que tengas tu misericordia si he sido un mal ejemplo para los míos. Señor, si mi vida consagrada, Señor, se ha quedado en el recuerdo. Señor, si mis tiempos de oración y de lectura bíblica son solo cosas del pasado, perdóname, Señor. Con justa razón, Dios, tu Santo Espíritu a veces, Señor, no me guía, no se mueve en mí, no me dirige, no me reprime, Señor, cuando peco. Aquí estamos, Dios eterno. Esta es tu iglesia que has forjado, Señor, con el pasar del tiempo. Gracias por despertarnos con amonestación. Gracias, Señor, por tratar de limpiarnos otra vez. Gracias por llamarnos, por no reprocharnos, Señor, pero por llamarnos nuevamente al arrepentimiento. Gracias por traernos a la mente, Señor, el recuerdo bendito y glorioso cuando postrados ante la cruz y ante tu bendita persona, Señor, nosotros obtuvimos salvación y claridad de vida. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque todo este tiempo y a pesar de todo, no nos has dejado, no nos has desamparado, sino que nos has hecho bien. ¿Cuánto más bien, Señor, vendrá a nosotros si corregimos, si reformamos todo lo deficiente y todo aquello, Señor, que en nuestra casa nos hemos permitido?
Danos el valor. Danos el valor, Señor. Danos las formas. Danos, Señor, los recursos para reformar, Señor, nuestro hogar. Y así, Señor, tu nombre sea glorificado y nosotros podamos ver lo que en unas semanas estaremos viendo que tú hiciste con Jacob y puedes hacer con nosotros. Ayúdanos ahora a hacer y atender, Señor, esta palabra en el nombre de Cristo. Que así sea. Amén, Señor. Amén.